Hola, docente Juan Urazán. El día de hoy socializaremos el tema percepción. Mi nombre es Jason Fabián Cruz Rodríguez, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Eh, la socialización consta de 4 partes que componen en sí la socialización de qué es percepción. La primera parte tiene como punto la transducción. La segunda parte, que es el procesamiento subcortical. La tercera parte, que es la corteza cerebral, y una última parte, que son las agnosis, ¿sí? Cuando hablamos de transducción, se entiende o se define como la conversión de un estímulo sensorial a otro. Es decir, un estímulo físico se convierte en un potencial de acción que se transmite a lo largo de las acciones y que terminan como tal en el cerebro y posteriormente en el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Son toda la información sensorial que se percibe mediante la visión, la audición, entre otros. A nivel visual, la transducción, ¿cómo se percibe? Mediante las células sensoriales llamadas conos y bastones, que en este caso son los receptores, ¿sí? La retina, que convierte a la energía física de las señales luminosas en impulsos eléctricos y que viajan hacia la luz y posteriormente al cerebro. A nivel auditivo, las vibraciones del sonido mediante la energía mecánica son traducidas en energía eléctrica por las células ciliadas en el oído interno. Las vibraciones sonoras de un objeto provocan vibraciones en las moléculas del aire. El procesamiento subcortical. El procesamiento subcortical, ¿qué es? El procesamiento subcortical son las células, en las células ganglionares de la retina envían a su axón a través del nervio óptico para alcanzar el núcleo lateral del tálamo, además de enviar la información en menor medida al hipotálamo. La regulación de los ritmos cardíacos circadianos a la región pretectal, el control del reflejo a través de la pupila y el cristalino, mediante los movimientos de orientación de la cabeza y de los ojos. La estructura subcortical es la principal del procesamiento de la información sensorial. Se encuentra ubicado en el tálamo. Toda información sensorial, con excepción la del sistema olfatoria, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza, concretamente por los núcleos de revelo de información sensorial. Cuando se habla de corteza, entendemos que nuestra piel tenemos receptores especializados que no solo detectan las caricias o el contacto de estímulos sobre nuestra piel, sino también nos pueden informar la temperatura e incluso elementos nocivos que pueden generar percepción de dolor. Toda información que recibimos en la superficie de nuestro cuerpo es enviada a través de diferentes conexiones a la corteza cerebral. Este tipo de información implica que la cabeza se organice. Es importante mencionar que en la transducción también juega un papel importante la sensación. Cuando hablamos de sensación se puede definir como la percepción consciente o inconsciente de estímulos internos o externos, ¿sí? Un ejemplo de un estímulo interno se puede decir que es cuando nosotros sentimos hambre. Un estímulo externo es, por ejemplo, cuando se percibe el aire. La sensación eh, en sí tiene dos categorías, la sensación general y la sensación específica. Cuando hablamos de sensación general son todas las sensaciones que se perciben en todo el cuerpo. Y las sensaciones específicas son todas aquellas que se perciben mediante la ayuda de receptores. Ejemplo,
Para percibir el olor de una fragancia, este se percibe únicamente su aroma acercando el objeto hacia la nariz y allí se percibe el olor mediante el olfato, ¿sí? Cuando se habla de sensaciones generales y específicas, se puede determinar que las sensaciones generales están categorizadas como somáticas, propioceptivas o viscerales. Cuando hablamos de somáticas, ¿qué quiere decir? Son todas las sensaciones que se perciben mediante el músculo, la articulación o mediante la dermis. Cuando hablamos de sensaciones propioceptivas, son todas aquellas que se perciben mediante los músculos, los tendones o la postura personal. Cuando hablamos de captaciones o de sensaciones viscerales, son todas aquellas sensaciones, valga la redundancia, que se perciben como el hambre o el sueño y que son percibidas por los órganos internos. Cuando hablamos de las sensaciones específicas, tienen también unos subgrupos. Dentro de ellos encontramos el olfato, el gusto, la visión, la audición y el equilibrio. Cuando hablamos de el olfato, la ayuda o el órgano receptor que actúa sobre este es el epitelio olfatorio. Cuando hablamos de el gusto, el receptor es el botón gustativo. Cuando hablamos de la visión, sabemos que los receptores son los conos y los bastones que se encuentran situados dentro del ojo. Que estos mismos reciben el nombre de fotorreceptores. Cuando hablamos de audición, el receptor es el órgano de corte. Y cuando hablamos del equilibrio, su receptor son los otolitos. Dentro de la corteza cerebral también hay una serie de subgrupos que conforman dicha corteza. Por ejemplo, se clasifican motora en somotensosensorial, gustativa, olfatoria, visual y auditiva. Generalmente, la motora es la encargada al iniciar un movimiento. Está situada sobre el lóbulo frontal. Cuando hablamos de somotosensorial, se encuentra ubicada en la región parietal, ¿sí? O en el lóbulo parietal, para ser más específicos. Cuando hablamos de la parte gustativa, se encuentra ubicada en el lóbulo temporal. Cuando hablamos de la parte olfatoria, se encuentra ubicada en el lóbulo temporal. La parte visual se encuentra ubicada en el lobo occipital y la parte auditiva se encuentra ubicada en el lóbulo temporal. La corteza cerebral también tiene una serie de unidades, como es la unidad motora, como mencioné anteriormente, se encuentra en el lóbulo occipital. Dentro de la corteza cerebral encontramos también una corteza importante, que es la corteza sensorial primaria. La corteza sensorial primaria son aquellas que perciben proyecciones de los núcleos de relevo de la información sensorial al tálamo. La corteza somatosensorial es la que recibe la información de los núcleos. La corteza cerebral también está dividida o está compuesta por el hipotálamo, por el cuerpo mamiliar, el puente, la médula oblongada, el cuerpo calloso, entre otros. ¿Dónde se encuentra ubicada o cuáles son los componentes que conforman la corteza cerebral? Generalmente, esta está compuesta por 4 lóbulos que son temporal, occipital, parietal y temporal. Son las 4 conformaciones que componen la corteza cerebral. Las agnosias. Cuando hablamos de agnosias, ¿qué se entiende por agnosia? Son todos los procesos de reconocimiento de estímulos gracias a la función integradora de las áreas asociadas al cerebro, en colaboración con diversas estructuras corticales y subcorticales. Generalmente, las agnosias son producidas por lesiones en las áreas asociativas que pueden impedir
la atribución de significado a estímulos sensoriales. Las agnosias también tienen una serie de grupos, como lo es las agnosias visuales. Cuando hablamos de agnosias visuales, son todas aquellas agnosias que afectan a nivel visual, valga la redundancia, pero en sí son las que constituyen la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u otras categorías relacionadas como personas o colores. ¿Qué quiere decir? Que es cuando una persona puede tener enfrente un objeto o una persona determinada y no logra determinar qué objeto es el que está viendo en el momento o qué persona es la que está viendo en el momento. Otro tipo de agnosia visual son las agnosias aperceptivas, que se determinan por la incapacidad para percibir y dar significado a una imagen como secuencia de la lesión en el hemisferio derecho. ¿Qué quiere decir? Es cuando una persona puede ver una imagen, ¿sí? Pero no puede determinar qué tipo de imagen o cuál es la imagen que en el momento está observando. Otra de las agnosias visuales es la asociativa, que es la capacidad perceptiva entre el sistema visual y el sistema límbico. Es la dificultad para dar una correcta atribución semántica o la incapacidad para atribuir el significado a estímulos visuales. Otra agnosia es la agnosia para objetos, que es similar a la agnosia visual, donde la persona tiene dificultad para poder dar una respuesta cuando ha visto un objeto, no lo puede determinar qué clase de objeto es el que en el momento está observando. Otro tipo de agnosia es la agnosia simultagnosia, que es la incapacidad para interpretar el significado de un dibujo o un objeto de manera global, ¿sí? Está causada por lesiones en el área occipital. Otro tipo de agnosia es la prosopagnosia, que consiste en la incapacidad para reconocer caras familiares o la propia cara en el espejo o en fotografías. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona puede estar en una reunión y no puede determinar qué persona en el momento es la hermana, o sea, no pueden determinar mediante sus facciones eh, en la cara, no pueden determinar si es determinada persona u otra. O sea, no tienen una noción clara para determinar qué persona es. Generalmente, este tipo de agnosia es causado por lesiones en el hemisferio derecho. Otro tipo de agnosia es la agnosia cromática, que es la incapacidad para identificar colores a través de los receptores sensoriales, que quiere decir que las personas pueden soler confundirse en cuanto al tipo de color que en el momento están viendo en un objeto. Otro tipo de agnosia es la acromatopsia. Se debe a la lesión en las partes temporo-occipitales. Generalmente, las personas también suelen tener dificultad para identificar colores en un objeto. La agnosia de colores es muy similar a la agnosia cromática. Las agnosias auditivas son otro grupo de agnosias, pero estas afectan todas las agnosias o dificultades a nivel auditivo. Se definen como la dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Las agnosias auditivas se producen en personas sin deterioro cognitivo. Un tipo de agnosia auditiva es la amusia, que es la que generalmente es por un déficit adquirido que afecta la capacidad para reconocimiento, como la música o el tipo de tono, el ritmo de una melodía. La persona no puede descifrar mediante una melodía qué tipo de canción o de sonido auditivo está escuchando en el momento. Generalmente la amusia está causada por lesiones a nivel unilateral. La agnosia para los sonidos es la incapacidad para identificar el sonido no verbal, por ejemplo, el canto de un pájaro, el sonido de un gato cuando maulla, ¿sí?
el sonido de una alarma. Si las personas por lo general no pueden tener esa capacidad y por lo general se confunden entre sí. Las agnosias para los sonidos generalmente son causadas por lesiones que se localizan en el giro temporal izquierdo. Otro tipo de agnosia son las somatosensoriales. Son producidas por lesiones en las áreas somestésicas situadas en las zonas parietales. ¿Sí? Es la pérdida de la capacidad para reconocer características de un objeto. Por ejemplo, si tienen un celular, ellos no pueden determinar el peso, no pueden determinar su densidad, su textura. En el momento ellos no tienen la capacidad de eh, predecir cómo el objeto está diseñado o cuál es su peso o algo similar. Otro tipo de agnosia es la agnosia táctil. Eh, la agnosia táctil es menos grave, causada por lesiones en el área 39 y 40, lo que impide que las personas no puedan reconocer los objetos mediante el tacto. Es decir, que pueden agarrar un objeto con sus manos y no pueden describir el objeto que en el momento están teniendo sobre sus manos. Otro tipo de agnosia es la baragnosia, que es la incapacidad para estimar el peso de un objeto. La agnosia digital, que es muy similar, es la pérdida de la capacidad para reconocer, identificar, orientar los dedos de las manos. Otro tipo de agnosia es la agnosia espacial, que es la incapacidad para reconocer lugares familiares o para orientarse. Ejemplo, cuando las personas no se orientan en una casa, cuando no se orientan en qué tipo de barrio está, sabiendo cuál es su ubicación, tienen esa dificultad. También para llegar a su casa, pierden el rumbo una vez que van hacia un lado, no saben cómo regresar. Otro tipo de agnosias, no menos importantes, es la agnosia olfatoria. La agnosia olfatoria son todo este tipo de discapacidades que generalmente afectan todo lo que tiene que ver con el aparato olfatorio, que es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad de identificar olores. A diferencia de otros sentidos, el olfato es intravalorado porque su presencia en nuestra especie no resulta de tanta importancia para la comunicación y la supervivencia. Generalmente las lesiones olfatorias o las agnosias olfatorias son causadas cuando las personas han tenido problemas como rinitis, alergias, pólipos nasales, entre otros. Un tipo de agnosia olfatoria es la hiposmia, que es el déficit parcial en la capacidad olfatoria, es decir, o que por lo general ha sido causada por rinitis, catarro o cuadros alérgicos. Otro tipo de agnosia es la hiperosmia. Consiste en la presencia de una exacerbada capacidad para la discriminación de diferentes olores. O sea, la persona no tiene la capacidad de diferenciar un olor de otro. La anosmia sensorial es cuando la persona tiene incapacidad para discriminar olores. Está causada por trastornos localizados fuera de las asociaciones cerebrales. Generalmente, estos son todos los tipos de agnosias que las personas a lo largo de su vida puede que en el momento lo presenten. Esto ha sido todo la socialización que tenía predestinado para el día de hoy. Muchas gracias.